Buenas tardes inicialmente a todos. Buenas tardes, licenciado. ¿Me confirman si se escucha bien o si hay alguna baja? Estoy con la conexión de mi internet. Tengo cable acá, lamentablemente se me ha cortado la conectividad de cortas, pero me confirman si se escucha bien y si no, me habla, Sí, se por escucha, favor. licenciado. La demanda. Vamos a hablar ahora de cada uno de los agentes económicos individuales en una economía. Ya en la primera clase habíamos visto el flujo circular de la economía. El flujo circular de la economía habla de cómo toman decisiones en el mercado las familias que son los demandantes y las empresas que son los ofertantes. Tanto las familias que son los demandantes como las empresas interactúan, hemos dicho, en dos mercados. Esos mercados se llaman el mercado de bienes y servicios en lo sucesivo. Bienes, vamos a abreviar así, y servicios, y el mercado de factores de producción. Mercado de factores de producción. Entiéndase, mercado de bienes, hardware, software, bienes, alimentos, bebidas, casas, vehículos, esos son bienes. Y factores de producción generalmente están referidos al trabajo, están referidos a la tierra y el capital. Esos son los factores de producción genéricos, aunque los específicos incluyen tecnología y capacidad de gestión. Acá los bienes, estamos hablando de todos los bienes que habitualmente demandamos los consumidores. Las empresas producen esos bienes y llevan al mercado. Del mercado las familias compran. Al comprar las familias realizan gastos. Esos gastos que realizan las empresas comprando bienes se constituyen en ingresos para las empresas. Ingresos. Esto es lo que nos interesa estudiar, aunque hacia abajo también hay conexión. Por ejemplo, estas familias venden factores de producción, trabajo, tierra y capital en el mercado de factores de producción, quienes ofertan. A ver, aquí vamos a abreviar con ofertan. Las empresas bienes y las familias demandan. Hacia abajo las empresas o las familias al mercado de factores de producción ofertan. Y las empresas contratan ingenieros en sistema, compran computadoras, sacan capital, se prestan capital de los bancos, compran edificios en tierra para poder funcionar como empresa, es decir, en este caso demandan factores de producción. Por otro lado, por la demanda de los factores de producción, las empresas realizan pagos, en este caso van a realizar gastos. Esos gastos de las empresas son pagos del trabajo, sueldos, de la tierra, renta y del capital, y se constituyen en ingresos para las familias. Ingresos. Eso muestra cómo funciona la economía. ¿Y qué vamos a estudiar nosotros a partir de esta unidad 3 que ya hemos visto en la clase anterior, esta parte? Todo lo que implica las decisiones de los demandantes que se llaman familias y las empresas que son ofertantes. Es decir, las familias se llaman también demandantes y las empresas se llaman ofertantes. Y precisamente por eso el subtítulo es la demanda. Vamos a empezar estudiando la demanda.
¿Cómo toman decisiones los que compran bienes y servicios del mercado? ¿Qué criterios utilizan para tomar decisiones? ¿Qué variables influyen en la demanda? ¿Cómo toman estas decisiones? Este mercado no está visto de esta manera esquemática, no está concluido porque ya les había explicado en una clase que aquí interactúa el Estado como agente, como árbitro. Las empresas al Estado le pagan impuestos y el Estado les da subsidios. De la misma manera, las familias cuando compran hardware, software, están pagando impuestos y el Estado les da subsidio a las familias. Ejemplo, a ustedes les subsidia la universidad 30 pesos el semestre, les subsidia el 3.74 litros de combustible para su auto, para su motocicleta, etc. Y precisamente en esta primera parte vamos a estudiar la demanda, luego vamos a estudiar a la oferta, luego vamos a estudiar en forma conjunta a ambos en un solo gráfico y luego vamos a ver la interacción con el Estado, cómo el Estado perturba este funcionamiento agravándole impuestos al ofertante y a las familias o dándole subsidio a las empresas o a las familias, o finalmente fijando precios máximos para los demandantes y precios mínimos para los ofertantes. Eso es lo que vamos a ver y vamos a empezar por la demanda. Muy bien, yo no voy a escribir ya nada de conceptos, los conceptos los voy a solamente mencionar, los voy a indicar, todos los conceptos los tienen ustedes en los apuntes. Si no agarraron la idea en lo que yo voy a comentar, obviamente tienen que leer los apuntes. No sé si tienen alguna pregunta de esto antes que borre. ¿A qué se le llama demanda? Definición de demanda. Bien, se llama demanda a la cantidad de bienes y servicios que los consumidores o que los compradores desean, planean comprar, no, o más bien están en condiciones de comprar a cada uno de los diferentes precios en el mercado y en un periodo de tiempo determinado. Si esta definición general la asociamos al campo de ustedes, sería, por ejemplo, la demanda de software y la demanda de hardware. La demanda de software se definiría como la cantidad de software que los consumidores desean y están en condiciones de comprar a cada uno de los diferentes precios del mercado y en un periodo de tiempo determinado. Si agarro una idea de demanda de hardware o de computadoras, sería la demanda de computadoras se define como la cantidad de computadoras que los compradores o los demandantes desean y están en condiciones de adquirir a cada uno de los diferentes precios del mercado y en un periodo de tiempo determinado. Es decir, la demanda se refiere a la cantidad que están dispuestos y en condiciones de comprar los demandantes o los compradores a cada uno de los diferentes precios del mercado y en un periodo de tiempo determinado. Si yo analizo en un plano cartesiano la demanda de software, la cantidad demandada de software en este eje en función del precio. Seguramente la demanda de software no es lineal en un año. Si aquí coloco los meses, enero, febrero, marzo, abril, mayo, puntos suspensivos, diciembre. Seguramente la demanda de software no es una línea recta. Debe tener algún comportamiento cíclico.
no, yo no conozco exactamente, pero todos los comportamientos generalmente son cíclicos en la demanda de un producto. No tal el caso, por ejemplo, si hablamos de computadoras, ¿no? Los primeros meses del año la gente compra para iniciar un proceso, un periodo educativo, y también compra en los periodos de diciembre producto de regalo, básicamente, ¿no? Cuando hablamos de algunos bienes comestibles, también tienen sus picos altos y bajos. Si hablamos la demanda de flores, ¿en qué mes hay un aumento de la demanda de flores? ¿Quién sabe? En noviembre, por Todos Santos. En noviembre, el Día de los Muertos, todo el mundo compra en noviembre más flores que en los otros meses porque va al cementerio a recordar a sus seres queridos. Cuando demandamos más carne de pescado, el día de Semana Santa, habitualmente el pescado mantiene cierto nivel, pero esa fecha se dispara. ¿En qué periodo de los meses hay mayor demanda de bebidas alcohólicas? Posiblemente qué sé yo, en Año Nuevo, en Carnaval y qué sé yo, en Navidad. Simplemente por decir, ¿no? No quiero decir que Navidad es para farrearse, etcétera, etcétera. Pero los comportamientos no son lineales de las demandas de los bienes y servicios, tienen comportamientos cíclicos. Por eso digo, a cada uno... Espera un segundito, por favor. Lo que se quiere definir con la demanda, les decía, queridos alumnos, es cuantificar más o menos la cantidad de bienes o la cantidad de servicios que los compradores, en este caso que pueden ser familias o pueden ser empresas de hardware o de software, desean. Una cosa es desear y otra cosa es estar en condiciones. Aquí hablamos, por ejemplo, cuando desean, toda la población, no todas las empresas quisieran contar con un software, pero no todos están con disponibilidad de dinero para comprar un software. Y lo dice bien claro la definición, la cantidad de bienes y servicios que los compradores planean, desean están en condiciones de comprar a cada uno de los diferentes precios en un periodo de tiempo determinado. Fíjense, los periodos no son iguales. De la misma forma, si hablamos los precios, por ejemplo, del hardware de computadoras, generalmente tienden a aumentar por la gran demanda que tienen en los primeros meses y en los últimos meses. Después utilizan acciones o tácticas o estrategias de promoción para poder bajar, para poder incrementar la demanda porque baja habitualmente. Lo mismo en otros bienes, utilizan estrategias de ventas en los meses donde la demanda se contrae, utilizando estrategias de precio, bajan el precio. Por lo tanto, los precios tampoco no son constantes, no son lineales, bajan y suben, y las empresas se acomodan. Por ejemplo, si Fairplay empieza con sus liquidaciones clásicas, no sé cómo se llama la estrategia de marketing de Fairplay cuando hace los descuentos, las otras empresas también hacen acciones similares porque no quieren quedarse sin vender. Eso nos muestra de que evidentemente los precios también oscilan. Por eso en la definición dice a cada uno de los diferentes precios y en un periodo de tiempo determinado, porque los periodos también muestran cambios en las cantidades demandadas. Muy bien. Eso en cuanto a la definición de demanda. La demanda de un bien se puede representar de diferentes formas. Para eso vamos a ver la tabla de demanda. Y la curva de demanda. La tabla y curva de demanda. ¿Cómo se representa
la demanda solamente a nivel de teoría? No. La demanda se puede representar de diferentes formas. Habitualmente se puede representar de tres formas. La demanda de hardware, la demanda de software, se puede representar de diferentes formas, a través de una ecuación. A través de una ecuación. A través de una tabla. Y a través de una curva. Piensen ustedes que yo puedo representar la demanda de hardware, de software o de un bien cualquiera de diferentes formas. Esas formas tienen que ver básicamente con, por ejemplo, la representación de la demanda de una ecuación. Cuando digo, por ejemplo, que la demanda de computadoras, cantidad demandada de computadoras, estaría representada por 500 por 50 menos 5 precio de X, para hacerlo algo pequeño. La demanda de un bien o de hardware o de software se puede representar a través de una ecuación. ¿Cómo se construye la ecuación? Lo vamos a resolver en este momento, es la última parte del análisis, pero vamos a construir demandas, si ustedes quieren, si tuviéramos datos ideales del comportamiento del precio de las demandas en diferentes periodos del año, en enero, en agosto y en diciembre, podríamos construir fácilmente la curva de demanda. O si tenemos la demanda de los precios, las cantidades demandadas en diferentes periodos de software, también podríamos construir fácilmente, ¿no? En todo caso, si esta fuera la demanda de computadoras en el mes de septiembre, podemos representar esa demanda a través de una tabla. Una tabla me está mostrando la relación básicamente entre la cantidad demandada de computadoras en función a los diferentes niveles de precio. Por ejemplo, en este caso, si el precio fuera 0, en este caso, la cantidad demandada sería igual a 50. Y si yo manejo estos precios, si el precio fuera, voy a buscar un precio de 5. Si el precio fuera 5, la cantidad demandada sería igual a 25. Si el precio fuera igual a 8, la cantidad demandada sería 10. 8 por 5, 40. 50 menos 40, 10. Y si fuera igual a 10, la cantidad demandada sería igual a 0. Bien, acá tengo diferentes niveles de demanda a cada uno de los diferentes precios. Eso se obtiene a partir básicamente de esta relación. Esta variable, la cantidad demandada de computadoras, es una variable dependiente y esta viene a ser la variable independiente. La demanda va a depender de los niveles de precio que tenga, en este caso, las computadoras. También podríamos explicar, ¿no?, que la cantidad, que el precio de las computadoras podrían estar en función de la cantidad demandada. Si yo utilizo este criterio, estoy utilizando la fórmula general de la ecuación, y igual a A más BX, donde X es la cantidad demandada. También se podría decir, se podría utilizar este criterio, pero lo más común en cualquier libro de economía van a encontrar que la demanda es una función del precio, donde el precio es la variable independiente que puede tomar cualquier precio y en función de ello va a responder la cantidad demandada. Finalmente, a través de una curva de demanda, es la tercera posibilidad de representar en este caso la demanda de algún bien o de algún servicio, y que me sirve básicamente esta tercera forma
para poder hacer análisis del comportamiento, básicamente de manera mucho más práctica y objetiva del comportamiento de la demanda. Para ello, en el eje de las Y, en el eje de las coordenadas, utilizo el precio, y en el eje de las abscisas la cantidad demandada de computadora. De acuerdo a estos datos que he obtenido de esta ecuación, reemplazando en esta ecuación estos precios, voy a graficar donde el precio más alto, por ejemplo, es 10, y puedo utilizar intervalos de 2, 4, 6, 8 y 10. Y cantidades demandadas que van desde 0 hasta 50. 10, 20, 30, 40 y 50. Por ejemplo, el primer par de coordenadas, que me muestra que cuando el precio es 0, la cantidad demandada es 50, vendría a ser este punto. Y cuando el precio es 10, la cantidad demandada es 0, que vendría a ser este punto. Es decir, esta curva de demanda estaría representada por dx, que me muestra los diferentes niveles, si ustedes se fijan, de demanda. Por ejemplo, en este punto, cuando el precio es 8, la cantidad demandada es 10. Cuando el precio es 5, la cantidad demandada es 25. Ustedes se fijan acá, esto es 5, porque están en intervalos de 2, y esto es igual a 25. ¿Mm? Entonces, como podrán ver aquí, la demanda de un bien, de cualquier bien, o de un servicio como tal, como software, servicio de transporte, comunicación, se puede representar a través de la demanda, y la demanda tiene diferentes formas de representación: ecuación, tabla y curva. ¿Por qué se llama curva? Ustedes dirán, ¿no? Si es una recta. Porque la demanda no solamente tiene una forma lineal, puede ser asintótica, puede ser vertical o puede ser horizontal, como vamos a ver más adelante. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Representación gráfica de la demanda. Desde el punto de vista del análisis económico, la demanda se puede representar en un plano cartesiano, principalmente en el primer cuadrante. Ustedes saben bien que un plano cartesiano tiene 4 cuadrantes, y que tienen cada uno de estos una particularidad. Por ejemplo, el cuadrante 1 tiene valores positivos y negativos. Generalmente se puede utilizar, o se utiliza más bien por las restricciones que tiene, la representación de la curva de demanda en un plano cartesiano, donde los ejes, ambos ejes, tanto de la cantidad como el precio, son positivos por las siguientes razones. Voy a suponer que aquí tengo quiero analizar varios puntos, como por ejemplo el punto A, el punto B, el punto C y el punto E. Esto representa la demanda de computadora.
desde un punto de vista de un mercado real, voy a analizar la validez de los puntos A, B, C y E. Generalmente en un mercado de competencia donde participan los vendedores de software, hardware y los fabricantes, los precios en el mercado deben ser siempre, los precios del mercado deben ser siempre mayores a cero. Y en segundo lugar, que la cantidad demandada debe ser mayor o igual a cero. Esas son las dos restricciones para que exista demanda real. Demanda real. Para que exista demanda real en un mercado deben cumplirse esas dos condiciones, que los precios de los bienes sean mayores a cero y que la cantidad demandada sean mayores a cero o en algunos casos iguales a cero. Bien, si nosotros analizamos el punto A, acá tenemos precio positivo y cantidad demandada negativa. Por lo tanto, el punto A nos representa una demanda real en el mercado. Sirve para fines de gráficos simplemente, pero para explicar una demanda real existente en el mercado no es válido, porque yo no conozco ningún bien que tenga un precio negativo. En este caso, la cantidad negativa, ¿sí? Y el precio positivo. Si analizamos el punto B, podemos interpretar que aquí hay un precio positivo y una cantidad demandada igual a cero. Estaríamos frente a este escenario, donde pueden haber en un mercado real que los precios, que algunos precios, ¿no? Un bien tenga una demanda cero. Eso implicaría que el precio es demasiado alto, que nadie lo compra. Cuando yo tengo el escenario del punto B, estoy deduciendo de que el precio del bien es demasiado alto y producto de ello nadie está dispuesto a demandar. El tercer punto C me dice de que existe cantidad demandada, la demanda es mayor a cero cuando el precio es igual a cero. Es decir, el punto C tampoco no va a existir en un mercado real, simplemente sirve para graficar la curva de demanda, porque no hay en el mercado algún bien que se demande una cantidad determinada a un precio cero. Esto significa que alguien está regalando un producto, no está vendiendo. La gente se lleva un producto sin pagar nada. Eso no hay, pues, ¿no? No hay un solo bien, salvo que ocurran algunos acontecimientos como particularmente ha ocurrido en la vida real. Alguna vez los empresarios avícolas, por la disminución significativa del precio de la carne de pollo, del huevo, se le dan en manifestación los porcinocultores también hacia la plaza donde llevaban pollos en sus camionetas vivos, llevaban cerdos y empezaban a regalar. Ahí sí se podía ver, pero es una situación muy particular, no es habitual, quiero decir. Por lo tanto, tampoco el punto C vendría a ser un conjunto de combinación de precio y cantidad que dé viabilidad a esta forma de demanda de un bien. Finalmente, el punto E. Si analizamos el punto E, tiene un precio negativo, ¿no? Es decir, a mí me pagan para que yo pueda demandar un bien, que tampoco es real. Por lo tanto, aquí están las restricciones para que exista una demanda real en un mercado. Los precios de los bienes tienen que ser mayores a cero y además que la cantidad demandada puede ser mayor a cero y a lo sumo igual a cero. Esas serían las restricciones. Por esa razón no se utilizan
los otros cuadrantes del plano cartesiano para poder explicar el comportamiento de la demanda. Solamente se utiliza el primer cuadrante. Además, las curvas de demanda reales en un mercado no siempre van a ser, en este caso, lineales. Pueden existir curvas de demanda asintóticas, que son aquellas que tienen este comportamiento, que se acercan al eje, pero nunca se intersectan. Demanda de un bien X. Pueden además existir curvas de demanda horizontales. Demanda de un bien X. O finalmente también pueden existir curvas de demanda verticales. Demanda de un bien X. Entonces acá yo les he hecho un abanico de formas particulares que puede tomar la demanda de un bien y en cada uno de ellos tiene alguna explicación particular. Sin embargo, la más común para fines pedagógicos se utiliza la curva de demanda lineal, sin que esto signifique que es la única forma de representar la demanda, sino también estas otras. Por ejemplo, cuando se tienen curvas de demanda verticales en un mercado de competencia, cuando básicamente, si ustedes se fijan, la cantidad demandada es fija de este bien para cualquier nivel de precio. Eso ocurre, por ejemplo, con los medicamentos. Para las personas que están enfermas de cáncer, tienen que comprar un listado de medicamentos al precio que se encuentra en el mercado, porque es cuestión de vida. Eso mismo ocurre para un paciente de enfermo de COVID. Acuérdense, han debido pasar en algunos de sus miembros, como en el caso mío, comprar una cantidad de demandada de medicamentos, lo hacíamos al precio que pedíamos en el mercado. Esto también es un ejemplo de, básicamente, de algunos productos como la leche muy particular que utilizan los niños que nacen antes de cumplir su ciclo de vida de los 9 meses, los que nacen a los 7, a los 8 meses requieren un alimento particular que podría también ejemplificarse. En fin, son bienes particulares. Y los horizontales que explican, por ejemplo, algunos bienes como el combustible, donde el precio es constante. El precio de la gasolina es constante, es el mismo en La Paz, en Cochabamba, es el mismo precio para comprar 1 litro como para comprar 1000 litros, etc. Entonces, acá hay un abanico de curvas de demanda que muestran que en la vida real, evidentemente, hay curvas asintóticas, hay curvas horizontales, hay curvas verticales. ¿Alguna pregunta, chicos? Sí, una pregunta. Cuando es asintótica, como dijo, ¿cuál sería la comprensión? No sé si me lo puede volver a explicar, por favor. ¿De cuál? De la asintótica, la que dijo. Bien. Yo puedo tener una curva de demanda de un determinado bien que puede tener una curva de demanda asintótica. Cuando, por ejemplo, generalmente todas las funciones de demanda lineales son equivalentes a una línea recta, a la forma de y igual a a más bx. ¿Sí? En cambio, cuando yo tengo una curva de demanda asintótica, voy a tener una curva de demanda, por ejemplo, d igual a 64 dividido entre el precio de x. Esta es una curva de demanda asintótica. Por ejemplo, para poder analizar, voy a elaborar una pequeña tabla para poder graficar. Para encontrar números enteros, voy a buscar la relación precio-cantidad. Si el precio, por ejemplo, fuera, a ver, voy a buscar precios enteros. Voy a trabajar con 8. Si el precio es 8, la cantidad demandada va a ser igual a 8. Si el precio es 16, 64 entre 16 me va a dar igual a 4, ¿no? 24, sí, igual a 4.
Y puedo tener otro valor acá de un valor divisible, aparte de 8, 16, 4. O un número mayor, 32. Si el precio fuera igual a 32, acá voy a tener cantidad demandada igual a 2. Y voy a graficar esto. Mis valores de precio son 8, 16, 24, 32. Precio. 8, 16, 24, 24 más 8, 32. Mis cantidades demandadas, 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8. Cantidad demandada de X, precio de X. Entonces, normalmente cuando yo tengo una función de demanda asintótica, es suficiente calcular 3 pares de puntos, 3 combinaciones, porque si defino solamente con 2, no defino claramente la curva de demanda. En cambio, cuando son lineales es suficiente un par de coordenadas, un par de combinaciones. En este caso es necesario 3. 8, 8 vendría a ser este punto. 16, 4. Y 32, 2. Pues acá yo tengo una curva de demanda. Demanda de un bien X, asintótica, que me está mostrando con la misma intensidad que una curva de demanda lineal, una pendiente negativa. ¿Qué dice la pendiente? Que a medida que baja el precio, la cantidad demandada aumenta. A medida que el precio aumenta, la cantidad demandada disminuye. Es una característica típica, en este caso, de una función de demanda. Las curvas de demanda asintóticas, obviamente, para su análisis, tienen la misma característica de comportamiento inverso entre precio y cantidad, con la única diferencia de que a medida que los precios cambien, esta curva va a acercarse obviamente a los ejes, pero nunca va a interceptar. Entonces, esa es la característica de las curvas de demanda asintótica. ¿Alguna pregunta? Bien. No hay preguntas, sigamos entonces. Ley de la demanda. Si analizamos una función lineal de demanda, como las que hemos venido analizando al inicio, cantidad demandada de computadoras igual a 50 menos 10 precio de X. Habitualmente, una función de demanda lineal no tiene en forma genérica la pendiente negativa. ¿Y cómo demostramos que es negativa la pendiente? Básicamente por este coeficiente. Si nosotros derivamos la cantidad demandada de X respecto al precio de X, vamos a derivar de la constante 0 menos 10. Por lo tanto, la derivada viene a ser la pendiente, en este caso, de la curva de demanda, y efectivamente, como pueden ver, va a ser siempre negativa. Eso explica la relación inversa que existe entre precio y cantidad demandada. La pendiente negativa, que es una característica típica de la ecuación de demanda. Ahora,
bien, a partir de ello podemos indicar de que la ley de la demanda explica la relación inversa que existe entre los precios y las cantidades demandadas. La ley de la demanda indica de que la demanda de un bien, hardware o software, está relacionado de manera inversa entre su precio y cantidad. Eso significa que, por tanto, que si el precio de las computadoras, por ejemplo, aumenta, entonces la cantidad demandada de computadoras disminuirá. Viceversa, si el precio de las computadoras disminuye, la cantidad demandada de computadoras aumentará. Como podrán ver, el sentido de las flechas, hay una relación inversa entre precio y cantidad demandada. ¿Cuáles son las razones por las cuales que cuando el precio de un bien aumenta, como en el caso de las computadoras, la cantidad demandada disminuye? Este fenómeno económico se explica particularmente a partir del efecto. Este fenómeno se explica básicamente a través del concepto de el efecto sustitución y el efecto ingreso. Efecto ingreso. ¿Por qué cuando los precios de los bienes aumentan o disminuyen la cantidad demandada, también tiene un comportamiento inverso? Por dos razones, por el efecto sustitución y por el efecto ingreso. ¿Qué dice el efecto sustitución? El efecto sustitución hace referencia a que cuando el precio de las computadoras, por ejemplo, de una computadora A aumenta, entonces la cantidad demandada de computadoras B va a incrementar. El efecto sustitución hace referencia de que cuando los precios de los bienes, en este caso de las computadoras, se incrementan, los consumidores no estarán dispuestos, algunos de los consumidores no estarán dispuestos a comprar esta computadora porque aumentó el precio. Lo que hará de que disminuya su cantidad demandada de la computadora A y aumente la cantidad demandada de las computadoras de marca B. A eso se le llama efecto sustitución. El consumidor ya ve caro el precio de esta computadora que aumenta de precio, por lo cual busca un sustituto de la computadora A, en este caso B, y cuya demanda va a aumentar. A eso se le llama efecto sustitución. Y en un mercado real ocurre eso, pues, ¿no? Cuando los precios de los bienes tienden a subir, el consumidor, debido a que ese precio ya no es un precio aceptante por el consumidor, un precio que cubra sus expectativas, busca cómo sustituir ese bien por otro. Eso también se ve particularmente en los alimentos, ¿no? Cuando tienen incrementos muy elevados los precios de algunos bienes de alimentos, lo que hace el consumidor es dejar de demandar ese bien y buscar un sustituto. Ya saben qué es un bien sustituto. ¿Qué es un bien sustituto? ¿Alguien se recuerda? Es un bien que reemplaza a otro bien. Sí, ustedes han hecho un práctico, ¿no? Yo estoy suponiendo que saben, por eso no estamos nombrando que es un bien sustituto. En la economía, todo bien tiene sustituto. Así como la educación virtual que estamos haciendo ahora tiene su sustituto, que es la educación presencial, ¿no? Una marca de computadora A tiene su sustituto en una computadora B. Un bien sustituto es aquel bien que satisface, ¿no?, las necesidades o expectativas de un consumidor
en las mismas condiciones que lo hacía un bien que demandaba inicialmente. Bien, el otro efecto se llama el efecto ingreso, y que tiene que ver básicamente que en el análisis de la demanda, hasta aquí nosotros hemos analizado la demanda a partir básicamente del precio, es decir, la demanda de un bien está en función del precio. No hemos nombrado otra variable, que lo vamos a hacer más adelante. Entonces, pero la demanda de un bien, si bien se representa en función del precio, a esta dependencia de solamente el precio en economía se le llama ceteris paribus. Es un término latín que pueden buscar ustedes a través de celular en cualquier buscador. El ceteris paribus es un término latín que se utiliza mucho en el campo de la economía para manejar el supuesto de que la demanda del bien, cuando yo estoy analizando en función del precio, el resto de las variables se mantienen constantes. Es decir, la demanda en términos reales de un bien está en función de un conjunto de variables. Fíjense, está en función de un conjunto de variables. Hasta aquí todo lo que hemos explicado está en función solamente del precio, pero ese análisis que estamos haciendo en economía se conoce como el análisis de la demanda bajo el supuesto de ceteris paribus. Ceteris paribus es un término en latín que significa, mientras yo analizo en función del precio, la demanda, las otras se mantienen constantes. Y para ello voy a colocar un sombrerito. ¿Y qué representan las otras variables de la demanda? Representa el ingreso. La demanda de computadoras va a depender también del ingreso. Mientras mayores sean los ingresos de la población, mayor demanda de computadoras habrá. Va a depender de los gustos, de las necesidades, de las preferencias. Hoy, por ejemplo, hay una gran demanda de computadoras por las necesidades, por las preferencias que han elegido los colegios de enseñar virtualmente para no enfermar de COVID, etcétera, que es la G. Depende del precio de los bienes sustitutos. Están viendo que depende. La demanda de computadoras va a depender del precio de los bienes sustitutos. Va a depender de los bienes complementarios, de los bienes con los cuales se utiliza una computadora. Va a depender del número de demandantes y va a depender del precio futuro esperado. Entonces, si nosotros estamos considerando que estas variables se mantienen constantes y hay un incremento en el precio, entonces, ¿qué va a significar? ¿No? De que si aumenta el precio de las computadoras, la cantidad demandada de computadoras va a disminuir por la sencilla razón de que como el ingreso se mantiene constante en este análisis y si aumentan los precios, obviamente mi ingreso va a tener menos capacidad de compra. Posiblemente ya no me dé para comprar una computadora. ¿Sí? Como el ingreso aquí se mantiene constante, no debe cambiar. Entonces, un aumento del precio hace de que el ingreso pierda capacidad adquisitiva. Y ya no puedo comprar el bien, lo postergo, o si es un bien en alimento, disminuyo la cantidad demandada. A eso se llama efecto ingreso, porque aquí el aumento de los precios afecta directamente al ingreso. Cualquier incremento de los precios va a afectar al ingreso de las personas, disminuyendo su capacidad adquisitiva, su capacidad de compra, lo que se entiende, ¿sí? Entonces, es el otro fenómeno que explica por qué cuando los precios de los bienes aumentan, la cantidad demandada disminuye, por el efecto sustitución y por el efecto ingreso. ¿Alguna pregunta? Sí, ingeniero, una pregunta. Esos otros factores que usted dijo que son continuos, por ejemplo, el precio de los complementos, si aumentara el precio de un complemento, ¿también afectaría? Sí, voy a analizar a partir de esta
de esta explicación que les he hecho. Voy a borrar entonces la pizarra para poder explicar la relación con las otras variables. Bien, entonces acabamos de ver que la demanda de un bien está generalmente en función del precio, ¿no? Donde las otras variables que estamos hablando de la demanda se mantienen constantes, ¿sí? Pero siempre vamos a ver la demanda como primer variable más importante, el precio. Eso implica que también, aparte del precio, existen otras variables. Por ejemplo, vamos a utilizar I para representar al ingreso del consumidor. Ingreso del consumidor. El G representa a los gustos, preferencias y necesidades. PS representa el precio de los bienes sustitutos. PS representa el precio de los bienes complementarios. Todos estos bienes ustedes han hecho como práctico y hemos visto en la unidad 1 o 2, perdón, complementario. También influye el número de demandantes. Número de demandantes. Y el precio futuro esperado, que viene a ser PE, PFE. Precio por su sigla, ¿no? Precio futuro esperado. Bien, entonces, en realidad aquí he hecho un abanico, un listado de variables que afectan de una u otra manera en la demanda de un bien. Sin embargo, la relación de la demanda siempre va a estar representada en función del precio. Y eso explica lo que acabamos de ver, la ley de la demanda. La ley de la demanda que explica que existe una relación inversa entre el precio y la cantidad, el precio de X. Aumenta el precio de X, entonces la cantidad demandada de X disminuye. Hay una relación inversa. Sin embargo, no existe esa relación inversa con todas las variables, sino solamente con la variable más importante, que es el precio. Por ejemplo, si el ingreso del consumidor aumenta, ¿qué pasaría con la demanda de computadoras? La demanda aumentaría. Relación directa. Si el ingreso disminuye, posiblemente también afecte a la demanda de computadoras. La demanda también disminuye. Relación directa. Los gustos de los consumidores. Los gustos tienen que ver con lo que está escrito acá, las preferencias, las necesidades, la puesta de moda de algún producto, de algún servicio, etc. Hoy, por ejemplo, voy a poner ejemplos extremos, un poco para que vean la realidad. Antes, las preferencias de los jugadores de fútbol era la melena, eran como damas, se hacían crecer la melena. Hoy es el corte moiquiano, ¿no? Cortes muy particulares de pelo. Entonces, esos son preferencias, son gustos. Los gustos cambian de acuerdo a la coyuntura, a los tiempos, etc. O también las necesidades. Hoy, por ejemplo, antes no hablábamos de necesidades dentro de los gustos. Por ejemplo, hoy el gusto está representado por una necesidad, es decir, impostergable, por ejemplo, por la coyuntura de demandar computadoras para diferentes actividades, proceso de enseñanza-aprendizaje, teletrabajo, etcétera, etcétera.
En consecuencia, los gustos también, si los gustos aumentan hacia un determinado producto o las preferencias, la demanda de esos bienes va a aumentar. ¿Qué relación vemos? Directa. Si los gustos disminuyen hacia un determinado bien o servicio o las preferencias, la demanda de ese bien que analicemos también va a disminuir. Tercer variable, el precio de los bienes sustitutos. Cuando hablamos de precios sustitutos, tenemos que hablar básicamente de, por ejemplo, el precio de un bien A versus cantidad demandada de un bien B. ¿Qué pasa si el precio del bien A aumenta? La cantidad demandada del bien B va a aumentar. Si sube el precio de la computadora A, la cantidad demandada de A disminuye y aumenta la cantidad demandada de B. ¿Qué relación ven ahí? ¿Directa o inversa? Inversa. Directa. Directa. Fíjense el sentido de la flecha. Inversa es cuando tienen sentido contrario. Aumenta el precio de la computadora A y aumenta la cantidad demandada de B. ¿Por qué aumenta de B? Porque se supone que la demanda de A ha disminuido por el precio alto. Bien, lo mismo pasa en el caso de los bienes complementarios. Voy a suponer que A y B, A y B son complementarios. Aquí estoy suponiendo que A y B son sustitutos. Aquí que son complementos para explicar el precio de los bienes complementarios. Si sube el precio de las computadoras, ¿afectará la cantidad demandada de impresoras? ¿Qué creen ustedes? A ver, ¿qué dice Torrico Vázquez? Hay que rogarles para que hablen a ustedes. ¿Qué dice Torrico? ¿Está en clase Torrico o no? Sí, ingeniero. ¿Cuál ¿Qué era la dice pregunta? usted? ¿Pero no está en clase? Sí, escuché, Torrico. pero como que se cortó. A ver, dice, yo estoy queriendo explicar la relación que existe en la demanda de computadoras, el precio de los bienes complementarios. ¿Qué bienes complementarios tiene la computadora? Complementarios serían la memoria RAM, los cables, la impresora, el mouse, teclado. Me voy a quedar con la impresora. Si sube el precio de las computadoras, A es la computadora y B es la impresora. Son bienes complementarios. Si sube el precio de las computadoras, ¿será que la cantidad demandada de impresora disminuye? No, se mantenía en el mismo precio que ya estaba establecido, porque no creo que le afecte. Muy bien, aquí no estamos hablando del precio de B, sino de la cantidad. Ojo, tienen que entenderlo. Evidentemente, nadie compra, cuando yo compro una computadora, no necesariamente compro con una impresora. Ojo, eso no estoy hablando. Solamente que A y B son complementos, computadora e impresora. Pero si sube el precio de las computadoras, posiblemente a la gente que tenía que comprar una computadora posterga, no va a dejar de comprar la computadora, va a postergar hasta reunir la cantidad que cuesta con el nuevo precio. Eso obviamente también va a influir a las impresoras, aunque no sea la condición de que todo el mundo compra computadora e impresora, pero sí, algunos que compran computadora también compran impresoras, sí va a afectar. Entonces, fíjense la relación que hay entre el precio, la demanda y el precio de los bienes complementarios, una relación inversa. Si seguimos analizando, las relaciones son demasiado obvias cuando hablamos del número de demandantes. Hay una relación directa. Santa Cruz, ¿por qué tiene mayor cantidad de demanda de computadoras respecto a Oruro? ¿Cuál es la explicación? Mayor población. Población. Se supone que estamos hablando de un mercado potencial en Santa Cruz de más de 3 millones de habitantes. De un mercado potencial, digo, no cuando hablo de demanda, una cosa es la demanda potencial y otra cosa es la demanda efectiva. ¿No?
pero en todo caso sirve, para ejemplo, que la demanda potencial son 3 millones. Y bueno, en Oruro la población no llega ni siquiera a 1 millón. Entonces se supone que aquí yo tengo más probabilidades de vender donde haya más población. Por eso, a mayor número de demandantes, mayor demanda. Hay una relación directa, si me han entendido. A mayor número de demandantes, mayor demanda de computadoras. Y finalmente, el precio futuro esperado. ¿Cómo vemos la relación de esta variable que también influye en la demanda? Por ejemplo, si la demanda, si el precio de las computadoras, chicos, en el futuro va a subir. Estamos en octubre. En diciembre sube porque todo el mundo compra computadoras para regalar a sus hijos. Ok. Yo estoy suponiendo y tengo conocimientos empíricos de que en diciembre suben las computadoras. Y estoy en el mes de octubre. ¿Cuándo creen que voy a demandar la computadora que quiero comprar? ¿En octubre, en noviembre o en diciembre? En octubre. En octubre. ¿Por qué? Porque sé que en diciembre va a subir. Entonces, fíjense, el precio futuro esperado influye en la demanda de hoy. La gente va a comprar en octubre, como máximo comprar en noviembre, porque en diciembre ya no quiere comprar porque los precios aumentan. Viceversa. Si sé que en diciembre todo el mundo liquida, incluyendo las computadoras, la demanda de hoy disminuye y la demanda del futuro aumenta en diciembre. Entonces, sí, también influye el precio futuro esperado. Entonces, esas son las variables que influyen en la demanda con sus respectivas relaciones, como han visto acá. Algunas son directas y algunas son inversas. Pero en general, podemos decir de que a la hora de analizar la demanda de un bien, siempre se lo va a hacer inicialmente y todos los gráficos en función del precio. E implícitamente también influyen para que sea más o menos la demanda de algún bien estas otras variables que en el análisis se mantienen obviamente en el supuesto de ceteris paribus, como ya les dije. Es un supuesto en latín que dice que cuando se analiza la demanda en función del precio, estas otras variables se mantienen constantes. Y eso simplemente, eso para facilitar el análisis, que es coherente en el corto plazo, pero en el largo plazo estas cambian. En el corto plazo no va a cambiar mi ingreso, pero en el largo plazo puede cambiar. Así funciona para el corto plazo. Funciona para el corto plazo, es coherente, pero en el largo plazo sí puede cambiar. En todo caso, el análisis que hacemos nosotros es obviamente más en el corto que en el largo plazo. Por lo tanto, concluimos. La demanda de computadoras, la demanda de software, no solamente, si bien está influenciada principalmente por el precio, pero también existen otras variables que pueden influir en el mediano o en el largo plazo. ¿Alguna pregunta? Ingeniero, en el caso del precio futuro esperado, cuando hay un lanzamiento, por ejemplo, de los iPhone, que ya se viene el 13, cuando dicen que, digamos, un consumidor piensa que va a salir en $1,200 y sale en 1,400, ese, por ejemplo, es un precio de futuro esperado, que no, Cuando no estuvo en su expectativa el precio, que fue más caro de lo que él pensaba, ¿no? podría ser, pero es más coherente decir, por ejemplo, de que cuando se lanza un producto, los precios siempre son altos, ¿no? Okay. Y en el futuro los precios tienden a bajar. Cualquier producto, un vehículo, un iPhone o cualquier cosa, en los primeros momentos de su lanzamiento tienen un precio. Y luego, producto del simplemente el transcurso del tiempo o por el lanzamiento de nuevos productos sustitutos, el precio tiende a bajar. En esos casos, obviamente, estamos hablando del precio futuro esperado. Ahora, si yo sé que cuando lanzan un producto por lo que es novedoso, etcétera, siempre está con precio alto, no compro hoy. Y posiblemente, si van a lanzar este mes, voy a esperar que pasen 2 meses más para poder comprar el producto con un descuento tal vez del 10%.
Ese más o menos es la idea del funcionamiento de la demanda. Ok, gracias. Perfecto. ¿Pueden activar su cámara, por favor? Para hacer la captura. Hoy apenas somos 54 y somos algo de 80 y tantos, ¿no? Inscritos. Bueno, van a aparecer para el examen seguramente. Un ratingo. Página 1. Me voy a la página 2. Y a mi última página. Bien, gracias chicos. Quedamos aquí, continuamos el lunes. Les voy a preparar un práctico para el día lunes para que vean esos diferentes tipos de funciones de demanda. Vamos a ver las horizontales, verticales, asintóticas, etcétera, para que desarrollen la habilidad de poder graficar con esas restricciones que hemos dado, ¿no? De que los precios siempre van a ser mayores a cero y las cantidades demandadas pueden ser iguales a cero. Hay bienes que porque son altamente sensibles al precio, que cuando suben demasiado, como los bienes de lujo, que hemos hablado de los bienes de lujo, puede llegar a ser demanda cero, ¿no? Esos son los más sensibles al precio, los bienes de lujo. A diferencia de los bienes normales, que son inelásticos. Ya vamos a ver el concepto de elasticidad para poder explicar mejor. Nos vemos el día lunes. Que tengan feliz fin de semana. Hasta luego. Adiós. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Que te vaya bien.